Bienvenidos, soy Tino Palomino, esta es La Verdad Noticias. El día de hoy tenemos la presencia del analista político Luis Taiz. Señores, este domingo 23 se va a dar el primer debate, el debate entre el equipo técnico del partido político Perú Libre, que tiene como candidato presidencial al señor Pedro Castillo, y el equipo técnico de la señora Keiko Fujimori, quien postula por el partido político Fuerza Popular. Y el día 30 es el debate entre los dos candidatos a la presidencia de la República en la ciudad de Arequipa. Señores, los debates presidenciales, los debates de los equipos técnicos son de suma importancia para el electorado de nuestro país. A través de la boca de los mismos que integran el equipo técnico y de los candidatos a la presidencia, vamos a tener conocimiento de su plan de gobierno, de sus propuestas y de la viabilidad de las mismas, los cuales nos va a permitir que podamos emitir un voto pues razonado, pensado e informado. Y sobre todo, el debate permite que ellos pues crucen sus propuestas. Y el ganador con esto es el electorado peruano. Asimismo, vamos a conocer a los integrantes de ambos equipos. Eso es lo que quería la ciudadanía y eso es lo que vamos a tener. Esperemos que el debate se dé pues en base a propuestas y no en base a pullas, porque últimamente lo que estamos viendo son más insultos, adjetivos de ambos lados, cuando lo que queremos son propuestas concretas para salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Esos son principalmente lo que queremos que se resuelva en nuestro país. Señor Taiz, bienvenido al programa. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Sí, ya el señor Pedro Castillo nos ha dicho quiénes son los que integran su equipo técnico. Este domingo va a ser el debate. ¿Qué espera usted y qué espera el electorado peruano de ese debate de ambos equipos técnicos, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular? ¿En qué debemos poner atención? A ver, yo creo que en lo que tenemos que poner atención es cómo vamos a hacer, qué es lo que proponen los candidatos para cambiar la situación tan terrible en la que está viviendo el Perú. Tenemos una situación de pandemia en la cual ya tenemos más de 2.500 fallecidos. Tenemos una situación en la cual recién estamos vacunando a los de 70 a 80 años. Tenemos una situación en la cual no hay camas de hospital. En fin, no quiero seguir con el diagnóstico porque todos lo conocen. Es realmente lamentable lo que nos ha pasado y lo que finalmente es el resultado del trabajo del expresidente Vizcarra. Creo que este gobierno, el presidente actual, ha tratado de hacer esfuerzos por mejorar esta situación y creo que algo se ha avanzado en esa dirección. Y el tema del oxígeno, que es una cosa difícil, no es tan sencilla porque hay que construir las plantas de oxígeno. Creo que en primer lugar tienen ellos que ser muy claros en decirnos cómo van a resolver durante este año, del 28 de julio que asumen hasta el 31 de diciembre, cuál va a ser la situación que ellos pronostican que va a ocurrir si ellos son gobierno en relación con la pandemia. Muchos están hablando que vamos a entrar a una fase 3. ¿Será que vamos a entrar a una fase 3? Eso sería bastante complicado. Creo que hay vacíos por llenar muy grandes y que no están siendo tocados por ninguno de los candidatos. ¿Vacíos como qué? Por ejemplo, ninguno de los candidatos, por ejemplo, está tocando el tema de si autorizan a las empresas y a los empresarios, a las industrias y a los laboratorios nacionales a comprar vacunas para ponerlas y ayudar en el proceso de vacunación. Yo creo que si los empresarios compran vacunas y empiezan a vacunar a sus trabajadores y a sus familias, pues mucho más rápido vamos a ir saliendo del tema. El otro punto que aquí veo también se está hablando, en el caso del señor Castillo, de que se va a tomar en cuenta a la ciudadanía, pero la ciudadanía, si no está organizada, no camina. Entonces tiene que ser muy claro sobre cómo van a organizar eso para que esto pueda dar efecto.
De manera que yo creo que esto es un tema en el cual no es solamente un tema de salud, es un tema de educación y indudablemente un tema de manejo social, ¿no? De cómo se manejan los temas con la ciudadanía, con los gobiernos regionales, con los alcaldes, etcétera. Porque si aquí el gobierno nacional quiere él hacer todo, pues estamos fritos. Y creo que aquí lo que hay que hacer es buscar la cooperación de todos para que todos cumplan una tarea bajo un solo comando, obviamente nacional, ¿no? Que cumplan todos la tarea para poder darle vacunación masiva a nuestra población. Sí, pues en realidad frente a... Sí, a ver, siga. El segundo tema tiene que ver con la economía. Y la economía no es un problema, a mi manera de ver, no es un problema de un sector. La economía es un problema de multisectorial. Ambos candidatos están diciendo cosas que yo realmente no entiendo cómo lo van. Primero, que no estoy de acuerdo con lo que están planteando. Imagínense ustedes, en el caso del señor Castillo, están planteando soluciones que eran de los años 60, del 1960. Y entonces realmente a mí me sorprende que la gente de Juntos por el Perú, la señora Verónica Mendoza, estén planteando estas cosas. Porque se supone que ellos son gente que dentro de la izquierda, que son mucho más avanzados en sus posiciones. A mí no me parece que el señor Pedro Franque esté planteando estas cosas. Creo que probablemente debe haber mucha negociación para ver qué se pone y qué no se pone. Y eso implica que hay demasiados componentes dentro de la organización de Castillo para dejar a todos contentos. Sí, señor Tais. Sí. Es un vaticinio para el desastre. Sí, señor Tais. En el caso de la señora Fujimori, es más de lo mismo. O sea, no es que porque vamos a quitar las barreras, de mejorar ¿cómo se llama? Que haya mayor rapidez del Estado para dar las autorizaciones y eso, que vamos a crecer. Así no se crece. Así se va a seguir creciendo poquito, como hemos venido creciendo estos años. El Perú no puede crecer menos del 10% anual. Entonces, la pregunta es, ¿qué están proponiendo los candidatos para crecer? Sí, sobre ese tema, sí, sobre el tema de las propuestas. Si bien es cierto que el debate entre los dos candidatos a la presidencia va a ser el 30 en la ciudad de Arequipa, pero también es cierto que ya hubo un debate en la ciudad de Chota y aparte, en cuanto a presentación que ellos tienen, vienen soltando algunas propuestas. ¿Qué le parece si analizamos una de ellas? Por ejemplo, el señor Castillo ha manifestado que la pandemia ha denudado nuestro sistema educativo y también nuestro sistema sanitario, y que él, de llegar a ser presidente, le destinará pues el 10% del PBI a cada uno de estos sectores, total sería 20%. Adicional a ello está planteando también la creación de un Ministerio de Ciencia, ¿no? Y ahí le destinaría el 2% del PBI, 22%, pero prácticamente si es del PBI, porque no dice del presupuesto general de la República, nos quedamos sin presupuesto para los otros sectores. Esta propuesta, obviamente que no es viable. Bueno, usted lo ha dicho, en el diagnóstico estamos de acuerdo, que el sector salud, que la pandemia ha demostrado que el sector salud está pésimo, no hay ninguna duda, o sea, es evidente. El tema es cómo salimos de eso, y cómo salimos de eso no tiene nada que ver, no tiene que ver tanto con la cantidad de presupuesto, porque hoy día el Ministerio de Salud no está gastando lo que tiene que gastar, ni siquiera está gastando lo que puede gastar. Entonces, aquí hay un problema que es, en primer lugar, de cómo gasto los recursos que son eficientes, que tengo en este momento. En segundo lugar, cómo recompongo el presupuesto para que algunos sectores que están con cosas del pasado puedan pasar esos recursos al sector salud y con el mismo presupuesto en suma cero de aumento se pueda mejorar la situación de la salud y la educación, que son fundamentales en esto. Entonces, nadie está hablando, por ejemplo, de traer a los chinos para que en 15 días nos construyan 20 hospitales.
Los chinos no pueden hacerlo, ya lo demostraron. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Algo nos falta para hacerlo? Entonces, realmente lo que ocurre es que todos estos técnicos están pensando con tecnologías de los años 60, de los años 2000. Hace 20 años ha cambiado la tecnología. Hoy día hay que usar la tecnología nueva para resolver los problemas antiguos que tenemos. La señora Keiko Fujimori también ha hecho un planteamiento de Canon, destinarle 40% a la población que está adyacente a los centros mineros. Eso es una propuesta factible, porque de darse también pues se recortaría parte del canon que le llega pues a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Pero perdóneme, no es solamente eso. No es solamente eso. O sea, de este 40% que están hablando del canon, ¿no es cierto? ¿Qué le va a llegar? ¿600 soles al año a cada familia? ¿Con eso vamos a resolver el problema de la minería? ¿Con eso vamos a resolver y en los municipios? Están equivocados, totalmente equivocados. Ellos creen que con eso van a lograr que la población esté de acuerdo en que la minería funcione como quieren los mineros y no como debe ser. O sea, esta propuesta es más que todo pensando en los mineros y no en la población. A la población para que dé su licencia social para minería. Así no es, así no funciona en el mundo. Entonces me parece realmente una cosa muy terrible. En lugar de ver cómo ayudamos a que los gobiernos regionales se pongan las pilas, igual que los municipios, y empiecen a ejecutar. Eso es lo que hay que hacer. Y sobre eso hay muchas maneras de poderlo hacer y de poderlo manejar. Pero esta gente está en otra. La señora Fujimori cree que bajando el impuesto selectivo al consumo en la gasolina, ¿no es cierto?, va a bajar la gasolina. Mentira. Todas las veces que ha habido en rebaja de impuestos al precio de los productos, siempre se lo ha quedado el que vende los productos. Si no, mire los fertilizantes. ¿Usted cree que los fertilizantes han bajado de precio? Cada cosecha suben de precio. Y ya se bajó el IGB para los fertilizantes hace tiempo. ¿Usted cree que bajaron? No bajaron. ¿Por qué? Porque el precio se mantiene y se queda con el margen el productor. Aquí no hay que hacer subsidio a la oferta, hay que hacer subsidio a la demanda. Yo prefiero que paguen sus impuestos los productores, los que compran los artículos, y se los descuente la SUNAT de impuestos. Ahí sí le creo. Y con esto el impuesto selectivo al consumo, el Estado tendría menos recaudación tributaria. En el gobierno del señor Ollanta-Humala... De otro lado, están proponiendo que le van a duplicar el salario a los jubilados, que le van a duplicar a la pensión 65. Sí, sobre ese tema. Bonos de no sé qué. Sí. ¿De dónde? Sí, en el gobierno de Ollanta-Humala se crea pensión 65. La señora Keiko ha dicho que va a duplicar lo que de manera bimensual se les entrega. Los 250 se iría pues a 500 soles. Y el señor Pedro Castillo ha manifestado que ya no va a ser pensión 65, sino pensión 60. ¿La propuesta de ambos candidatos es viable en estos tiempos que estamos viviendo? Ninguna. El gobierno del señor Vizcarra y el gobierno del señor Sagasti han endeudado al Perú en más de 15.000 millones de dólares. Han firmado préstamos a 100 años de duración. ¿De qué estamos hablando? ¿Es que los economistas de ambos equipos no están informados? Entonces sí. Yo lo que le quiero señalar, es que yo veo que aquí se viene un gran desastre para el país, si es que realmente no se hacen las cosas como se debieran hacer. Los equipos técnicos realmente, ¿quiénes son? Lo mismo de siempre en el caso de la señora Fujimori, el señor Bruce, que ha pasado por 6 partidos políticos. Eso es. Entonces, yo realmente pienso que aquí no estamos haciendo las cosas como debieran. Y desgraciadamente esto ya no es una cuestión de los técnicos que hayan llamado a ellos.
ni es una cuestión del plan de gobierno que escribieron para la primera vuelta. Esto es un problema del país, el cual tiene que solucionarlo el que llegue a ser presidente. Del año 1990, sí. ¿Están preparados para ser presidente? En un momento clave en la historia del Perú. Sí, lamentablemente estos son los candidatos que han llegado a segunda vuelta con la dispersión del voto que ha habido, ¿no? Pero claro, por eso el 33% de los votantes está hablando de voto blanco o viciado. ¿Qué significa eso? Que no están de acuerdo con nada. Sí, señor Thais. Lamentablemente, pues, al haber 18 candidatos a la presidencia, el voto se dispersó y han pasado los candidatos que tenemos ahora, pues, en segunda vuelta, ¿no? Y no hay más que elegir, porque de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral, pues, tenemos que elegir entre los dos que han obtenido la más alta votación, que es Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Pero fíjese usted que el problema no empieza ahí. El problema empieza con que ha habido una valla para que los nuevos partidos que se creen no hayan podido crear. Primero. En segundo, debiera de haber una preparatoria, como hacen en Estados Unidos. Si no consigues una cantidad determinada de votos, no puedes concursar. Y entonces bajamos de 18 partidos a 6. Sí, tenemos que fortalecer nuestros partidos políticos. Fortalecer no significa, pues, tener N partidos, ¿no? Sino tener la menor cantidad. La reforma política fue muy mal hecha y este señor de la gran comisión que creó Vizcarra, ¿no es cierto?, no tiene la menor idea de nada porque jamás ha participado en un partido político. Jamás ha participado en una elección. Sí, pues hemos tenido de candidato también a George Forsyth, que siendo alcalde en el año 2019, a la justa se ejecutó el 12% de su presupuesto para obras y se estaba lanzando a la presidencia. Si no puede con un presupuesto de una municipalidad, menos con el presupuesto general de la República. Y ahora está desaparecido el hombre. Exactamente. Y yo le digo, el señor Castillo, ¿cuál es su experiencia de gobierno? Cero. Ni siquiera ha trabajado en el Estado. No sabe cómo funciona el Estado. ¿Cuál es la experiencia de la señora Fujimori en el Estado? También es muy cero. Poca, porque nunca ha trabajado en el Estado. Solamente ha sido primera dama. ¿Cómo son las reglas de juego en el Estado? ¿Y a quiénes vamos a ver? ¿A los fujimoristas del papá? ¿Esos son los que van a mejorar el país? Y en el otro lado... O sea, en el otro lado, o sea, tampoco nunca han sido gobierno, aunque algunos trabajan en el gobierno y saben más o menos cómo funciona, como el señor Pedro Franque, pero no veo a gente como el señor Monge, no veo a gente, no veo a la otra gente que está ahí, lo cual implica que Juntos por el Perú también se han separado. Señor Thais, yendo al modelo económico, que el sector, pues, del señor Pedro Castillo lo cuestiona, la señora Keiko lo que dice que tienen que haber ciertos ajustes, ciertas reformas, ¿no? Por ejemplo, del año 1990 hasta el año 2020, la pobreza se redujo de 50% a 20%, pero con la pandemia se ha incrementado en 10 puntos porcentuales. Hemos visto que la pobreza se redujo. ¿Eso es culpa de los funcionarios o culpa del modelo? ¿El que la pobreza baje o sube? El modelo en el Perú es un modelo de economía de mercado a la peruana. No es la economía de mercado como existe en los países desarrollados, donde realmente hay competencia. Para que haya mercado tiene que haber competencia. Y en el Perú no hay competencia, hay oligopolio y monopolio y posiciones de ¿cómo se llama?, de dominio. Eso tiene que ser regulado. El Estado no está regulando nada. Y eso se ha visto en la pandemia, por ejemplo, con los bancos. ¿Cuándo bajó la pobreza? Con el gobierno de Alan García. ¿Sabe por qué? Porque cambió la manera de medir la pobreza.
Entonces, si yo le digo que son pobres solamente aquellos que tienen 100 soles al mes para vivir, voy a bajar la pobreza enormemente, ¿no le parece? Obvio. Cuando en realidad no es así. La pobreza nunca ha bajado del 30%. Y es pobre una economía, digamos, que crece enormemente, sigue ganando lo mismo que ganaba cuando esta economía no crecía. Los industriales andan pidiendo nuevas reglas de juego. ¿Acaso no crecieron al 10% durante los gobiernos de Toledo, de García y de Humala? ¿Con las mismas reglas? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que hay que cambiar es cómo distribuimos mejor. Porque cuando llueve, todos nos tenemos que mojar. Y cuando sale el sol, todos tenemos que salir a broncear. Efectivamente, en esta pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo ese oligopolio en el sistema financiero se ha dado. Ellos prácticamente piensan que están en el paraíso. No han tenido misericordia con los deudores. Los deudores que venían honrando sus deudas antes de la pandemia y como consecuencia de la pandemia han perdido su empleo, están en suspensión perfecta, se les ha reducido el sueldo, se ha vuelto a la informalidad y a la justa tienen pues para comer y no pueden hacer frente a sus deudas. Sin embargo, los bancos le quieren refinanciar a un 80%. Eso es un crimen. Pero por supuesto, porque son estos 4 bancos que se juntan a tomarse un whiskycito un día de fin de semana y resuelven cuál va a ser la tasa de interés y resuelven condiciones extras van a poner y resuelven toda una serie de cosas para manejar la economía del país. ¿Y qué hace la SBS? Nada, porque la SBS cree que está para proteger a esos señores y no hay que cambiar los términos de referencia de la SBS. Pero también el Banco Central. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? El Banco Central tampoco cumple su función. Ya. Señor Tai, ¿y qué se debería hacer, por ejemplo, frente a ese oligopolio? Hay que cancelar estas cosas. Lo que yo creo es que esas cosas que vienen funcionando con mandatos y con términos de referencia de hace 50 años tienen que cambiar. Una economía de mercado. El Estado es regulador y para eso tiene que conocer qué es lo que está ocurriendo y tener la fuerza para regular. Señor Tais, ya para ir sí. Están reclamando que le van a quitar la plata a los ricos porque le van a aumentar los impuestos. ¿Acaso el señor Biden no está haciendo lo mismo en Estados Unidos? ¿Acaso la señora Merkel no está haciendo lo mismo en Alemania? ¿Y son comunistas por eso? ¡No! Entonces, yo les digo, no es que yo esté de acuerdo con el señor Castillo porque me parece que él no está capacitado para manejar el país. Es su gente. Señor Tais, ya para ir, sí. Yo veo que no va a pasar nada y que vamos a seguir con la misma cantaleta a 200 años de la República, con la misma cantaleta de más para los que más tienen y menos para los que menos. Y así no funciona un país. Sí, señor Tais, estamos en una etapa crucial, como usted mismo lo ha manifestado, en nuestro país. Tenemos que elegir entre estos 2 candidatos. Se vienen los 2 debates del equipo técnico y de los candidatos a la presidencia. Tenemos nosotros los electores que estar informados para poder votar, porque de por medio está nuestro país, está nuestra familia. Por favor, un mensaje al electorado peruano. Mire, yo no puedo atreverme a darle un mensaje al electorado peruano. Yo lo que creo es que la situación es muy complicada y yo espero que ambos candidatos pongan lo necesario en estos 2 últimos debates para mejorar sus propuestas, porque sus propuestas realmente no van a resolver ningún problema del Perú. Señor Luis Tais, estamos muy agradecidos con su participación y lo vamos a invitar para otra oportunidad. Muy bien, muy amable, buen día. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia de Luis Tais, analista político, con quien hemos tratado sobre el debate que se viene
entre el equipo técnico del señor Pedro Castillo y el equipo técnico de la señora Keiko, que va a ocurrir el día 23, este domingo en la ciudad de Lima. Y el día próximo domingo, el 30, en la ciudad de Arequipa, el debate entre los dos candidatos a la presidencia de la República. Asimismo, si bien es cierto que oficialmente recién se va a dar el debate, pero ya hubo un debate en Chota, Cajamarca, y en cuanto a plaza pública se presenten, también hacen sus ofrecimientos. Respecto de esas propuestas, también ha habido un análisis de parte del señor Luis Taiz. Señores, compartan este video a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Nos vemos mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Yeah.